Rafael Borges, ¿no? Luisa va a iniciar y posteriormente todos aquellos que tengan alguna pregunta la hacen por medio del chat. Y si desean participar, levantan la mano para cederles el micro, ¿no? Inicia Luisa. Okay. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Buenas noches. Bueno, como dijo la doctora, el tema de hoy a tratar es anatomía y fisiología del ángulo, ¿no? Ya me presentó la doctora, soy Luisa Maita, médico residente de primer año del Lino. Y bueno, vamos a desarrollar el día de hoy este tema. Bueno, se ha planteado como objetivos en este tema los siguientes, ¿no? Familiarizarnos con la anatomía del ángulo camerular. En relación pues al humor acuoso hay que conocer sus funciones, la dinámica, ¿no? Los mecanismos de producción, de transporte, la composición también del humor acuoso y la vía de drenaje, ¿no? Tanto la velocidad de producción y también la velocidad de drenaje también de producción del humor acuoso. También como objetivo se ha planteado conocer la importancia de la malla trabecular en el flujo del humor acuoso y describir pues, los componentes de la barrera hematoacuosa. ¿Ya? Entonces, pues como ya es de conocimiento, ¿no? De todos nosotros, el globo ocular pues está compuesto por 3 compartimentos, ¿no? Una cámara anterior, una cámara posterior y la cavidad vítrea. La cámara anterior pues que está formada la parte posterior de la córnea y la parte anterior del iris, ¿ya? Que está lleno de humor acuoso, ¿no? Tiene una medida de 3 milímetros y un volumen medio pues de 200 microlitros, ¿no? La cámara posterior pues que esa estructura está formada por la parte posterior del iris y la parte anterior del cristalino, que también está llena de humor acuoso con un volumen medio de 60 microlitros, y la cavidad vítrea, que conforma los 2/3 del volumen del globo ocular, siendo de 5 a 6 milímetros, ya que el volumen total, ¿no? del ojo es de 6,5 a 7 mililitros. Entonces, lo que vamos a hablar... Ya, porque entonces estamos en mañana, me avisas. Ya, entonces yo te paro para mañana en la mañana, ¿ya? Entonces, la estructura a la que nos vamos a referir el día de hoy es el ángulo camerular, ¿no? Y es esta estructura que vemos aquí. Entonces, decimos, ¿no? ¿Qué es el ángulo camerular? Es la parte más periférica, ¿no? De la cámara anterior, y esta se forma, pues, por la inserción de la raíz del iris. ¿Hacia dónde? Hacia la pared córneo-escleral, ¿no es cierto? Esa es la córnea córneo-escleral. Entonces, de esta manera podemos decir, pues, que el ángulo camerular tiene límites, un límite anterior con la línea de Schwalbe, ¿no? Un límite posterior que es el espolón escleral, que es una estructura muy pequeña, pues, que se ubica por detrás del canal de Schlenk, que no lo podemos visualizar aquí, pero como una especie de codito, ¿no? Que que se ubica a este nivel, que no está en realidad muy bien dibujado acá en este esquema. Y una parte, un límite interno, que es el contenido del humor acuoso, y en la parte más externa, pues, que es la pared córneo-escleral, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, pues, que el ángulo camerular tiene las siguientes estructuras, ¿no? La línea de Schwalbe, el canal de Schlenk con la malla trabecular, un espolón escleral, el borde anterior del cuerpo ciliar y el iris. Entonces, a continuación vamos a referirnos a las características más importantes de cada una de esas estructuras. Entonces, como sabemos, pues la línea de Schwalbe es la terminación de la membrana EDSM, que es una de las capas de la córnea que ya se ha expuesto en temas anteriores, ¿no? Y que esta línea pues va a marcar la transición del endotelio trabecular al corneal, ¿no? Y va a tener unas características como por ejemplo tiene un aspecto blanquecino, está compuesta por colágeno y tejido elástico, ¿no? Y existen situaciones en las que podemos encontrar por delante o sobre esta línea unos pigmentos, ¿no? Unos pigmentos marrones que denominamos línea de Sapaulesi, pues que nos hace pensar en una patología llamada síndrome glaucoma pseudofoliativo, que en realidad el glaucoma pseudofoliativo es un tipo de glaucoma secundario, ¿no? De ángulo abierto. En realidad es una consecuencia de una patología conocida como un síndrome pseudofoliativo, que es una enfermedad que se relaciona mucho con la edad y también tiene un importante componente genético que se manifiesta con la producción y acumulación progresiva de un material extracelular, ¿no? Que es una proteína fibrilar, que se puede acumular en diferentes estructuras oculares, puede ser el iris, la cápsula anterior del cristalino o el ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces, este depósito en el ángulo va a dificultar el drenaje y esto produce un aumento de la presión intraocular.
Entonces, esto puede, como sabemos, llevar consigo daños en la fibra del nervio óptico, ¿no? Y afectación del campo visual. Pero es característico en ese tipo de glaucoma los picos de hipertensión intraocular, en lugar de manifestarse con presiones elevadas pero estables. Entonces, esto va a generar, pues, consecuencias más dañinas para el nervio óptico, ¿no? Entonces, la línea de Schwalbe normalmente, pues, es muy difícil visualizarla a través de un examen de gonioscopía, pero existe una técnica en la cual nosotros nos podemos apoyar para poder de alguna manera intuir, ¿no? Dónde inicia o poder darnos cuenta dónde inicia esta línea, ¿no? Y de esta manera poder localizar las siguientes estructuras. Entonces, a través de la gonioscopía, ¿no? Con la lámpara de hendidura, nosotros podemos, con una hendidura muy, muy estrecho, ¿no? Como cuando hacemos el Van Heering, se va a indicar dos reflejos corneales que va a delimitar la parte más externa de la córnea, siendo pues el epitelio y el endotelio corneal, y el reflejo externo va a atravesar en forma curva la interfase esclero-corneal y se junta con el reflejo interno que coincide con la línea de Schwalbe. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta dónde inicia la línea, ¿no? Y en nuestra otra imagen de K de gonefotografía nos indica las estructuras del ángulo camerular, ¿no? Tenemos acá esta flechita blanca, está señalando pues la línea de Schwalbe, que como habíamos dicho, existen circunstancias en las que sobre ello, por delante de este, existen pigmentos, ¿no? En esta imagen de acá vemos una línea de Schwalbe pigmentada, ¿no? En esta siguiente estructura corresponde pues a la malla trabecular no funcional, que veremos pues que la malla trabecular tiene una parte no funcional y una parte funcional. Esta parte no funcional no pigmentada es esta de acá. La siguiente estructura es la malla trabecular funcional pigmentada. Esta otra estructura que se ve medio blanquecino es el espolón escleral, y esta flecha en negro está señalando pues la banda del cuerpo ciliar. Entonces, como habíamos dicho ya, la malla trabecular pues es una estructura pues semejante a un colador, ¿no? Como se ubica acá en esta imagen de micrografía electrónica. Está conformada por diferentes, numerosos trabeculocitos, ¿no? A través del cual va a salir el mayor porcentaje del humor acuoso, pero que vamos a ver, pues no es la única vía, no existen otras vías, ¿no? Entonces la malla trabecular, como habíamos dicho, está dividida, ¿no? en tres estructuras. Pero hay que saber pues, que tiene una forma de un triángulo isósceles, ¿no? Con un vértice hacia la línea de Schwalbe y una base hacia el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Tiene propiedades contráctiles, también propiedades fagocíticas, y como habíamos dicho, está dividido en tres partes. Una malla trabecular uvial, que está formada por bandas en forma de cordón, ¿no? Presenta grandes poros, y estos van a ofrecer en realidad poca resistencia, ¿no? Y es ahí donde denominamos es la malla no funcionante, ¿no? No funcionante, junto con la córnea escleral, que es esta de acá, ¿no? Que es la que se ubica en medio por fuera de la malla uvial y representa la parte más gruesa de trabeculado, pero también junto con la uvial va a corresponder a la parte no funcional, ¿no? También compuesta por láminas de tejido conectivo. Y la otra parte, y la última, que va a ser la yuxta canalicular, ¿no? Que va a ser la capa más externa, es también formada por colágenos, proteoglucanos, glucosaminoglicano, fibronectina, y esta pues va a ser la malla trabecular funcional. ¿Por qué? Porque va a ser el responsable de la mayor resistencia del flujo de salida del humor acuoso. El canal de Schlenk es un canal venoso circular, ¿no? De aproximadamente unos 36 milímetros de circunferencia, que se encuentra dentro del surco escleral. Entonces, en esta imagen, esta corresponde a la córnea, ¿no? Acá la esclera, acá vamos a ver pues la malla trabecular que habíamos estado mencionando, la uvial, ¿no? La córnea escleral, y acá yuxta canalicular, donde vamos a ver pues que los poros son pequeñísimos, ¿no? Y esto va a influir mucho en la facilidad de salida, ¿no? Del humor acuoso, y esto va a conectar hacia dónde es el canal de Schlenk. Luego va a ir al plexo venoso, ¿no? Los vasos venosos episclerales. Entonces acá nos ubicamos en el dibujo, ¿no? Entonces el canal de Schlenk, sus paredes van a estar formadas por una sola capa de células endoteliales fusiformes y regula la entrada del humor acuoso. Por eso es una estructura muy importante, ¿no? Porque va a regular la entrada del humor acuoso desde la malla trabecular, ¿no? Y estas células de la pared interna van a estar unidas entre sí,
¿no? Muy fuertemente, y la permeabilidad a través de esta vía va a aumentar con el aumento de la vía de la presión intraocular. Es por eso que ejerce, tiene un papel muy importante, dada que tiene una característica importante también, la presencia de las grandes invaginaciones denominadas vacuolas gigantes, como vemos en esta imagen de micrografía electrónica, ¿no? Esta es una vacuola gigante ubicada en el canal de Schlenk, con estas aberturas tanto a nivel apical como basal, que va a permitir el flujo, ¿no? o el paso del humor acuoso, ¿no? Entonces el número y el tamaño de estas vacuolas va a aumentar también con el aumento de la presión intraocular. ¿Y eso qué nos dice? Que este canal o esta estructura tiene un papel potencial, ¿no? Cumple un papel potencial muy importante en la regulación de la salida del humor acuoso, ¿no? Entonces, el flujo que sigue, ¿no? El humor acuoso en realidad es muy complejo. Entonces, podemos ver que sigue el siguiente paso, ¿no? Va hacia las venas episclerales, a las venas ciliares anteriores, al oftálmico superior, y finalmente va a llegar al seno cavernoso, ¿no? Pero en realidad el canal de Schlenk casi no es visible, ¿no? Existen circunstancias en las que nosotros podemos visualizar el canal de Schlenk, donde cuando está lleno de sangre, en ciertas circunstancias, como por ejemplo enfermedades que implican un aumento de la presión venosa episcleral, ¿no? En síndrome de Sturge-Weber, por ejemplo, en refracciones de ifema, ahí vamos a poder visualizar recién el canal de Schlenk, ¿no? Cuando no está lleno de sangre, cuando no hay un reflujo, ¿no? de sangre, en realidad no se puede visualizar esa estructura, ¿no? El espolón escleral, que es otra estructura que habíamos mencionado, que es el límite más posterior, es este de acá, ¿no? En esta imagen lo que se señala con SS, este es el espolón escleral, que habíamos dicho que está por detrás del canal de Schlenk, que es estas letras, SS, ¿no? Ese es el canal de Schlenk, que es la proyección más, este espolón escleral es la proyección más anterior de la esclera, y este espolón escleral es importante, ¿por qué? Porque ahí se va la inserción del músculo longitudinal, de las fibras longitudinales del músculo ciliar, ¿cierto? Entonces, hablemos pues del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar en realidad se considera como una unidad, ¿no? A pesar de estar formado por un derivado mesodérmico uveal y un derivado ectodérmico retiniano, lo consideramos como una unidad. Y el cuerpo ciliar va a ser considerada la parte más anterior de la uvea, como sabemos, ¿no? Separada de la esclerótica por la lámina supracoroidea o la lámina fusca, ¿no? Y recubierta en su interior por un epitelio retiniano. Y como veremos más adelante, va a estar formada este cuerpo ciliar por 2 capas de células, ¿no? Y pues otras características pues que conocemos que unen los segmentos anterior y posterior, ¿no? En su vértice se dirige hacia la hora serrata, y la base del cuerpo ciliar sirve para el origen del iris, ¿no? Como vemos en esta imagen, y sus fibras musculares pues se insertan en el espolón escleral que ya habíamos mencionado, ¿no? Y entre las funciones principales del cuerpo ciliar tenemos a la formación del humor acuoso y la acomodación del cristalino. Entonces, en esta imagen, como vemos acá en un corte sagital, ¿no? Va a representar que como vemos acá tiene la forma de un triángulo isósceles, ¿no? Cuyo vértice continúa con la coroides, ¿ya? O sea, acá en esta imagen, acá sería la córnea, ¿no? El cuerpo ciliar y la coroides, ¿no? Con un lado escleral anterior, que es el 1, un lado vitreosonular posterior, que va a ser el 2, la base de la cámara interna, que va a ser el 3, ¿no? Entonces, la cara posterior morfológicamente es diferente en sus lados, tanto más medial como el lateral, ¿no? La parte medial se llama corona ciliaris, ¿no? O pars plicata, que es la parte delgada, ¿no? Y la parte más distal se llama orbículo ciliaris, ¿no? O pars plana, ¿no? Esto se puede visualizar más en esta imagen, ¿no? Este correspondería pues a la pars plicata, ¿no? Y esto es la pars plana, ¿no es cierto? Entonces la pars plana va a corresponder pues a una zona pigmentada, lisa, ¿no? Relativamente avascular, mide 4 milímetros y se extiende pues desde la hora serrata hasta los procesos ciliares, ¿no? Y una pars plicata que va a ser muy vascularizada, como vemos acá, ¿no? Y va a estar conformada pues por 70 pliegues, y 70 pliegues radiales, procesos ciliares o también llamada apófisis ciliares, ¿no? Y la medida va a ser de 2 milímetros, ¿no?
Ahora, la morfología, esta imagen de acá, es importante conocer que la morfología y el tamaño de los procesos ciliares, tanto en un recién nacido, en un paciente adulto o un anciano, van a ser muy diferentes, ¿no? Y entonces vale la pena, ¿no?, reconocer las estructuras para poder interpretar los hallazgos en la gonioscopía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esta figura muestra que, por ejemplo, en el niño, las apófisis ciliares van a ser más cortas, más estrechas, más alargadas, más distantes, ¿no?, del borde ecuatorial de cristalino, y hay valles que son claramente visibles entre ellos. En las personas mayores, los procesos ciliares son más grandes, sus cabezas están en contacto con el borde ecuatorial cristalino, son lobulares, ¿no?, con lóbulos, y los valles entre ellos son más reducidos, ¿no? Y más reducidos, y pues las características intermedias vamos a encontrar en el adulto mayor, ¿no? Mucho más, las apófisis mucho más alargadas, los valles mucho más estrechos, ¿no? Más cercas al límite del cristalino, ¿no? Hacia el ecuador del cristalino. Bueno, en esta imagen de acá, que representa pues un corte coronal de un ojo de cerdo, ¿no?, del Laboratorio de Anatomía Ocular, cortesía del doctor Francisco Loaiza Villar, vamos a encontrar pues esta imagen donde podemos visualizar las ciertas estructuras que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, el 1K corresponde a la cara posterior de cristalino, este número 2 es la sutura en Y, ¿no?, invertida, que vemos en el polo posterior, el 3 es la cara posterior del iris, ¿no? Esta estructura de acá, el 4, es una pars plicata, ¿no? La pars plicata, pues, y la pars plana, ¿no? Y igual en esta imagen de acá, ¿no?, que esta pues ya va a ser la cara más interna, ¿no? Viéndolo del lado interno, ¿no?, del iris y del cuerpo ciliar. Tenemos la pupila, ¿no? La cara posterior del iris, también la pars plicata, ¿no? Y una pars plana, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es la importancia, ¿no? En realidad es importante conocer esas estructuras debido a que la pars plana es una zona segura, ¿no?, para realizar diferentes procedimientos intravítreos, como por ejemplo inyecciones intravítreas para aplicar distintos medicamentos, ¿no?, corticoides, antibióticos, ¿no? Y nos guiamos con unas medidas, ¿no? Aplicamos, esas inyecciones se realizan pues desde el limbo, a una distancia de limbo de 3,5 a 4 milímetros, y esto en adultos, ¿no? Y obviamente la medida no va a ser igual en todos, ¿no? En recién nacidos o pacientes pequeños, en recién nacidos y niños, la medida pues es de 1 milímetro, ¿no? Por ejemplo, en circunstancias como retinopatía de la prematuridad, donde necesitamos tratamientos con inyecciones intravítreas para ciertos medicamentos, entonces se utiliza de referencia esta medida, ¿no? Para adultos es esta, ¿no?, de 3,5 a 4 milímetros, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, pues el cuerpo ciliar va a estar conformado por una doble capa de células, ¿no? Una capa, un epitelio no pigmentado posterior que va a colindar pues con la cámara posterior y va a estar en contacto con el humor acuoso, y un epitelio pigmentado anterior que va a limitar con el estroma, ¿no?, que va a estar compuesto pues por numerosas mitocondrias, ¿no?, retículos endoplasmáticos y numerosos pigmentos, y el epitelio pigmentado posterior, epitelio no pigmentado posterior o epitelio columnar, debido a la forma, ¿no?, que tiene, va a ser muy importante, ¿no?, debido a que va a ser la capa que va a tener un rol primordial en la formación del humor acuoso, ¿no?, sobre todo el epitelio posterior, ¿no? El epitelio posterior, y como vemos, pues tiene numerosas mitocondrias, ¿no?, porque tiene una actividad en el metabolismo mucho más activa, ¿no? Y vemos acá ciertas uniones que existen entre células, que conforman el epitelio posterior, el epitelio anterior, y entre estas, ¿no? Y estos van a formar la barrera hematoacuosa, ¿no? Y la vascularización del cuerpo ciliar pues va a estar dada por las arterias ciliares anteriores y las posteriores largas, ¿no? Y en esta imagen de acá, ¿no?, que es un proceso ciliar que de afuera hacia adentro vamos a ver un epitelio columnar, que habíamos dicho que es el epitelio no pigmentado posterior debido a la forma cilíndrica de